¿Alguna vez has sentido que estás haciendo bien las cosas, pero que nada te sale como tú esperas? Trabajas, te esfuerzas, intentas ser honesto, intentas agradar a Dios, te dueles, te lamentas, lloras, pero mientras tanto tú ves otras personas que viven alejados de Dios y que están prosperando. Personas que prosperan por caminos injustos. Personas que hacen el mal y parecen vivir mejor que tú. Personas que actúan con deshonestidad. Personas que no honran ni temen a Dios. En lo personal creo que hay momentos en la vida cuando todos nos hemos sentido así. Hombres, mujeres, padres de familia, hijos, jóvenes, viejos, trabajadores, empresarios, estudiantes, etcétera, etcétera. Muchas veces en la vida me he preguntado, ¿por qué parece que a los malos les va mejor en la vida? Acá es cuando nos surge en el alma y en la mente una pregunta muy difícil. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿O será que Dios a mí no me quiere? Tal vez has orado por muchos años por un mejor trabajo, o tal vez llevas meses buscando un empleo, pero ves que otros prosperan haciendo trampa mientras tú intentas hacer las cosas correctamente. Pero llega el momento en que nos hacemos otra pregunta. ¿Vale la pena seguir siendo fiel a Dios? Quiero decirte algo. Tú no eres el primero que se hace esta pregunta. También muchos de nosotros nos hemos hecho esa misma pregunta. Y buscando respuesta a esta pregunta, en la Biblia encontré algo sorprendente. Y es que esta misma pregunta se la hizo un hombre de Dios hace más de 3000 años. Su nombre era Asaf. Asaf fue un levita, destacado como músico, compositor y líder de adoración y de alabanza en el templo de Jerusalén. Pero Asaf vio la prosperidad de los impíos y el sufrimiento y la escasez de los justos. Y todo esto lo llevó a que se preguntara ¿por qué prosperan los pecadores y los justos sufren? Asaf, como tú y como yo, se sintió confundido y frustrado al ver que aquellos que no temen a Dios parecen disfrutar de una vida fácil, mientras los justos, los temerosos de Dios, enfrentan muchas dificultades. Analicemos un poco la crisis de Asaf. Él veía prosperar a los impíos. Él veía sufrir a los justos. Y todo esto hizo que él se comenzara a confundir. Exactamente como nos sucede a todos nosotros cuando nos encontramos en una situación de aflicción y de angustia al ver que no progresamos, al ver que no prosperamos y de que nada nos sale bien. Todo esto llevó a Asaf a cuestionar su relación con Dios, porque aunque él creía y servía a Dios, él dudó de Dios, creyendo que Dios lo había abandonado, porque lo que él observaba a él le generaba mucho dolor muy dentro de su corazón. Pero ¿qué pasó cuando Asaf entró en la presencia de Dios? Asaf encontró la claridad espiritual que su corazón necesitaba. Entonces podemos ver y entender que el verdadero problema de Asaf no era la prosperidad de los malos. El verdadero problema de Asaf era que él había perdido la perspectiva eterna. Asaf estaba observando solamente el presente. Él estaba observando únicamente lo material. Pero luego Asaf declara que Dios sí es suficiente y que cuando la presencia de Dios está con nosotros, nada más se desea en la tierra. Esto
nos permite entender que aunque el mundo nos falle, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Por eso es que Asaf nos dice allá en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Por eso, mis queridos amigos, es importante entender que la prosperidad material no siempre es señal de bendición. Hay personas que tienen casas enormes, carros de lujo, miles de seguidores, éxitos profesionales, son famosos, cuentas bancarias llenas, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan a su casa, no tienen paz. No pueden dormir, necesitan pastillas para dormir o necesitan drogas para descansar. Viven con un miedo sin saber por qué. Familias destruidas, etcétera, etcétera. Y entonces comenzamos a comprender nosotros que la prosperidad verdadera no siempre es la que se ve desde afuera. Tener mucho no significa estar bendecido. Y tener poco no significa haber sido abandonado por Dios. Aunque el mundo parezca premiar la maldad y la deshonestidad, Dios tiene preparado un galardón para los justos, tanto acá en la tierra de los vivientes y un mejor galardón eterno para los que permanecen fieles a su camino. La recompensa de Dios no siempre llega en forma de riquezas o de éxitos terrenales, sino en elementos que ni el dinero ni las riquezas pueden comprar, tales como paz, provisión para cubrir nuestras necesidades, alegría, salud, protección y la certeza de que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Salmo 58:11 dice, ciertamente hay recompensa para el justo. Pero toda esta situación nos genera un sufrimiento. Pero veamos si el sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Y vamos a tratar de hacer un muy corto análisis de un hombre a quien Dios exaltó las virtudes que él poseía. Este hombre se llamaba Job y lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Job, en el versículo 8, cuando Dios mismo le dijo a Satanás, y dice la palabra, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo es posible que un hombre con estas cualidades y virtudes pudiera padecer lo que padeció? Job perdió todos sus bienes. Job perdió todos sus hijos, sus familias. Job perdió su salud. Pero Job nunca perdió la presencia de Dios en su vida. Job nunca perdió a Dios. Así que al poner nuestra mirada únicamente en la prosperidad humana que nosotros no hemos alcanzado, esto nos genera dolor, preocupación y un gran sufrimiento que inclusive puede destruir todo lo mejor que hay en nosotros, especialmente nuestra fe y nuestra esperanza en la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Dios se ha comprometido con sus hijos a que nunca desamparará a sus justos. Salmo 37:25 nos dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿cuál es la verdadera prosperidad? Todo lo anterior nos lleva a entender y a darnos cuenta que la verdadera prosperidad no es el dinero, no son las joyas, no son los carros, no son las casas, no son los lujos. ¿Y por qué? Porque la riqueza puede llenar una cuenta bancaria, pero la riqueza también llena nuestra alma de vanidades, orgullos y soberbia. Y esto nos hace que tenemos que entender que solamente Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón
de una persona. Todo lo anterior nos confirma que la verdadera prosperidad son todas aquellas cosas que el dinero no puede comprar y que únicamente provienen de Dios, porque el dinero compra una casa, pero el dinero no compra un hogar. El dinero compra medicamentos, pero no puede comprar salud. El dinero puede comprar una cama, pero el dinero no puede comprar el poder dormir en paz. El dinero nos da comodidades, pero no compra nuestra comunión con Dios. Así que, mi querido amigo, si hoy sientes que la vida es o ha sido injusta contigo, permíteme darte un consejo. No permitas que lo que ves haga que pierdas de vista todo lo que Dios ya te ha dado y todo lo que Dios te ha prometido. Tal vez hoy estás viendo cómo otras personas avanzan en las cosas materiales y tú te sientes estancado. Tal vez hasta sientas o creas que Dios te ha olvidado. Pero recuerda algo. Dios no está escribiendo solamente la historia de tu vida humana. Dios está escribiendo tu historia humana, pero también tu historia eterna. Y que la recompensa del justo jamás será comparada con la prosperidad temporal del impío. Porque Dios, amigo, Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios tiene en sus manos el último capítulo de tu vida. Porque el último capítulo de tu vida le pertenece a Dios. Mi consejo es, no te rindas. Sigue confiando en Jesucristo, porque la recompensa terrenal y eterna del justo nunca será comparable con la prosperidad temporal y pasajera del impío. Dios te ama y tiene preparadas muchas bendiciones para ti. Pero nunca olvides que separados de Cristo, nada podemos hacer. Queridos amigos, muchas gracias por su atención. Les invitamos a que se suscriban y le den campanita para que nos ayuden a contarles a otras personas de este canal, para que nos permitas poder seguir creciendo y llevar el mensaje de Jesucristo a más personas en esta tierra. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga.